leer. Y la palabra peso, y no era monetario, sino un peso, ¿verdad? Peso de pesadez. ¿Peso de qué? No, de carga, un peso. Cuando tengo un peso aquí en la espalda, peso en el pecho. No yugo, un peso. Me siento pesado. Pero entonces la palabra era peso. Y no le hice mucho caso desde ayer. Y el Espíritu Santo me mostró tanto esa palabra que me tocó sentarme. Y me habló fuertemente. Y me estaba hablando realmente del peso, de lo pesado que es vivir en este mundo, ¿verdad? Lo pesado que es vivir en este mundo. Pero no quiero llegar allá sin hacerle la introducción en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y la palabra la cual me llevó al peso es la palabra honra. Y yo he buscado por mucho tiempo una definición concreta de la palabra honrar. ¿Alguien aquí me puede describir con una palabra la palabra honrar? ¿Honra? ¿Cómo? Valorar. Respeto. Es difícil, ¿sí o no? Porque honrar se puede hacer en acción, pero la definición en sí es difícil. En el diccionario ni siquiera está una cosa ahí que yo dije, ¿qué es eso? No, ni siquiera tiene realmente un significado cuando tú dices, voy a honrar a alguien. Reconocerlo, reconocerlo, valorarlo, darle crédito, ¿ve? Considerarlo. Ahora ya está, admirarlo, ¿sí? Pero buscando esa definición, se me juntó con la prédica que tuvimos el jueves, que haciendo un paréntesis, no pueden faltar los jueves, porque tuvimos un jueves encantador, quería decir, pero más, ¿cómo lo podemos describir? Gozoso. Para mí fue muy gozoso. Un poquito al final las mujeres se ponen un poquito desordenadas, por eso el apóstol Pablo decía cuando el hombre hablen, callen, pero la pasamos muy bien, pero aprendimos, porque Dios nos habló del gozo, ¿verdad? Ah, sí, soy yo la que está ahí. ¿Te estás grabando, Ale? No. Vanessa está. Pero acuérdate que tiene una pausa, Daniel, cuando tú sabes. ¿Puede pausar y seguir? Hablamos del gozo y de la importancia que el primer gozo que teníamos que tener era saber que ya Jesús estaba en nuestras vidas. Y hablamos de Zaqueo. Voy a hacerles una pequeña referencia para poder llevarlos a la palabra que hoy tiene. Y hablamos de la historia de Zaqueo. ¿Todos conocen la historia de Zaqueo? ¿No? ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo? Muy bien, entonces vamos a leerla. Que está, los que saben la Biblia. ¿Dónde, Eric? Yo tampoco, espere. En Lucas. Está en Lucas, ¿cierto? 19. Vamos a oírla porque de aquí vamos a empezar a llevarte a un lugar espiritual. Un lugar precioso, la historia de Zaqueo. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. Voy a esperar a que mi hermano Fernando lo encuentre. Para que la leamos juntos porque es una historia súper linda. Lucas 19, 1 y ya vamos por aquí. El 3. Procuraba ver Zaqueo quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y mire que la historia lo describe muy bien. Dice quién era publicano
Era rico y era petizo, como dice el hermano argentino, o sea, de pequeña estatura. Entonces, 4 cosas. Publicano, que en esa época el publicano era el que cobraba los impuestos, era considerado ladrón, rico porque robaba y pequeño de estatura, no ha nacido muy alto. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar para allí. Él se subió al árbol, ¿para qué? Para verlo. Él no le iba a hablar, ¿verdad? Hablamos el jueves, solamente quiero un resumen. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, se pasa por el árbol, este es el sicómoro, él para y mira hacia arriba. ¿Zaqueo lo llamó? No. Zaqueo solamente estaba mirando a ver quién era Jesús. Jesús para y le dice, Zaqueo. Yulisa decía, ¿y él cómo supo el nombre? Jesús lo sabe todo. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y entonces él descendió rápidamente y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a visitar a un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, porque se tenía que poner en pie porque pues era muy pequeño, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no tuvo que hacer, yo confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y creo que vas a morir en la cruz y vas a resucitar al tercer día, porque lo dice en Isaías y lo dice en Sofonías y todos los profetas. Él lo único que hizo fue mirar a Jesús. Él quería verlo. Jesús para, sabe que alguien lo está mirando, se va con él, pero Zaqueo lo recibió con algo que se llama gozo. Y hablábamos de la importancia de no perder el gozo. El gozo hace que tú dejes de ser la persona que antes de Jesús eras. Y él inmediatamente recibió con tanta alegría que él se desprendió de todo. Por eso a la gente le gusta beber y tomar. Y el problema es que a alguna gente cuando beben y se emborrachan se les olvida y empiezan a regalar cosas. ¿Usted no ha visto gente así? Y prometen cosas borrachos. Están pero felices. Y empiezan a repartir. Ay, Jesús. Pues Zaqueo, al ver que este hombre considerado profeta y que ya se estaba hablando que era el Hijo de Dios, él no tuvo ni siquiera que llamarlo y decirle, Jesús. No, él sencillamente quería verlo. Y Jesús fue el que lo llamó. Y Jesús lo visitó, como ha hecho con nosotros. Porque por Jesús tú estás aquí y escuchas esta palabra. Y Zaqueo lo dio absolutamente todo por Jesús. Y la exhortación era de que nosotros perdemos el gozo por todo lo que nos pasa en nuestra vida. Sabiendo que Jesús nos dio todo. Zaqueo ni siquiera había visto lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Zaqueo sencillamente supo que Jesús era un hombre de Dios y que estaban diciendo que era el Mesías, el príncipe de paz que estaban esperando. Y Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Y hoy yo pensaba esto. Los fariseos invitaban a Jesús a su casa, ¿sí o no? Para que fueran porque querían aprender de Jesús, pero en realidad ellos querían ponerlo a prueba con todo lo que ellos decían y hacían. Pero cuando es Jesús el que se autoinvita a tu casa, prepárate, porque Él es el quien sirve la mesa. No más con eso tiene que ser suficiente para que tú sientas tanto gozo en tu corazón, porque con el gozo de Dios vas a tener fuerza. ¿Usted sabe qué quiere el enemigo de las almas?
deprimirlo, entristecerlo, preocuparlo, estresarlo, para que su fuerza se vaya y sea presa fácil del diablo mismo. No puedes dejar que el gozo del Señor se vaya de tu vida. Que tú sepas que vas para el cielo es suficiente para que tú estés gozoso. Es válido, como hablábamos el jueves, estar tristes, llorar, deprimirnos por un día, por dos. Lo que no es válido, permanecer así. Tienes que levantarte, recuerda el día y de dónde te trajo Dios y gózate, porque Jesús, si te recogió una vez, te recoge nuevamente. Si te vio una vez, quiere decir que sus ojos no se han apartado de ti. Si te proveyó una vez, quiere decir que su provisión está suficiente ahí mismo para ti. El gozo del Señor es mi fuerza y está en Nehemías 8:10. Me la aprendí ese día. Si no es 8:10, 18. 8:10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque cuando tú estás triste, decía una pastora esta mañana, aunque te pasen las azucenas más olorosas, no te van a oler a nada. Aunque te presenten el asado más delicioso, no vas a querer comer. Yo lo dudo en algunos, pero bueno. Si el asado lo hace Tony o Fernando. No puedo dejar de decir Fernando, porque Tony nos pone mal. Pero yo les quiero mostrar esto. Es porque el Espíritu Santo te quiere levantar de posición en la que estás. Hay pesadez espiritual. Casi inevitable que en este mundo no nos sintamos pesados. Casi inevitable que no nos sintamos cargados. Es inevitable, tenemos alma, tenemos un cuerpo, hay situaciones, pasamos por quebrantamientos de salud, pasamos por quebrantamiento financiero, pasamos por ocupaciones, pasamos por estar muy ocupados con nuestros hijos y por alguna razón los grados en este país causan un estrés increíble, le quitan a uno la paz. A veces está uno contento, el único día que está contento el día que graduó el muchacho y después otra vez preocupado porque qué vamos a hacer con el graduado. ¿Sí o no? Se graduó y sigue la preocupación. Es normal, a todos nos pasa. Y en este país todo es así como con tanta ceremonia y tantas cosas que todo eso empieza a sentir una carga. Si usted está trasteando, primero que la casa. El ejemplo de Orlando. Señor, dame una casa. Le dan la casa. Ah, no, pero esta casa tiene escaleras. Vea, me toca subir escaleras. Él no hizo eso, pero muchas veces. Yo tengo una amiga por ahí que, no usted, ella, la miré para allá, pero no es ella. Que Señor, dame un apartamento y una casa que no me toque pagar tanto. Se la dieron y la pasa alegando que no me gustan los vecinos, que no sé cuánta, que no me gusta aquí, que la lavadora, que la secadora. Y yo, no le pidió por un lugar. Ahí está. Espere, porque de ahí Dios lo va a sacar. Lo que usted tiene que hacer es gracias, porque este es mi comienzo y tú me vas a llevar a algo mayor. El Señor nos prueba en lo poco para ponernos en lo mucho. Pero si no pasas la primera prueba, vas a seguir dando vueltas por 40 años. ¿Por qué usted dice eso? Para hablarme del peso de la gloria de Dios. Porque podemos hacer un intercambio constante con el Señor. Y esa es la prédica de hoy. Intercambiando pesos, pero no monetarios, cargas. Pero no lo quiero poner como carga, porque en realidad la carga es como algo que tú estás aquí cargando, es un peso encima tuyo. El peso de la aflicción por el peso de la gloria de Dios. Y la palabra honra en hebreo, no encontré un judío que hable hebreo para que me dijera cómo se dice. Se dice, a ver si lo encuentro, póngase la gafa. ¿No la escribí? Sí. Honrar kabot. Se escribe así con K. La honra en hebreo. Que literalmente significa peso. Y esa fue la palabra que Dios me tenía mirando.
Y yo al principio no entendía qué era lo que Dios me quería decir. Y me dijo, quiero que le digas a la iglesia que hagamos un intercambio de peso. Yo quiero levantar el peso de ellos y bajar el peso de mi gloria. Yo quiero levantar la carga espiritual, el peso espiritual que tienen, la pesadez que tienen por su circunstancia, para que mi gloria sea la que baje sobre ellos. ¿Y por qué la palabra honra? Cuando tú me honras, me dijo el Señor, tú subes un agradecimiento y una exaltación que hace que haya un intercambio inmediato. Porque al honrarme a mí con lo que me dices, con lo que sientes y con lo que haces, haces de que mi peso se transforme en gloria y venga a posarse sobre tu vida. Podemos definir muy bien la carga de nuestras circunstancias, pero no podemos definir muy bien el peso de la gloria de Dios porque no lo hemos sentido. Sentimos el peso de la felicidad circunstancialmente, pero ¿cuántos de nosotros han sentido un peso de gloria, de gozo, de verdad? Que tú sepas que ahora Dios está conmigo. Siento un peso de gloria. La gloria de Dios es algo bueno. No la conocemos. Vivimos momentos con Dios, circunstancias. Pero si yo le pregunto a usted hoy, ¿qué vive más usted? ¿El peso del mundo o el peso de la gloria de Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Porque podría ser que en medio del peso de las cosas, de las circunstancias del mundo, el peso de la gloria de Dios viene sobre mí. Porque es inevitable que la sigamos pasando. Y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Éxodo 33, perdón. En el versículo 12. Y este es Moisés. Hay muchos predicadores, bueno, no muchos, yo he oído a un predicador, ya no sé que muchos, pero yo he escuchado a veces así que predican, algún predicador lo escuché, y hablaba del peso de la gloria de Dios, y yo no lo entendí, el peso de la gloria de Dios. Es difícil de captar qué es el peso de la gloria de Dios. Por eso tenemos que volvernos más íntimos con Dios. Cuando usted intima con alguien, Él le cuenta cómo es que Él es, ¿cierto? Así es con Dios. Entonces en Éxodo 33, en el versículo 12, llegaron allí. Y le dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú Dios me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, es un intercambio, una conversación. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto es un intercambio. Moisés está viendo esta parrandada de ovejas locas que Dios le mandó a sacar de Egipto, parecidas a alguien por ahí, pero bueno. Y Moisés le dice, usted me tiene que mostrar por dónde vamos. Además, mire, ese pueblo que está ahí es suyo. Y Dios le contesta de una manera muy particular, mi presencia irá contigo. Y luego sigue, y te dará descanso. Queriendo decir que iba a estar como pesado, cargado y cansado. Pero Dios estableció algo que va a establecer en su vida en esta noche. Porque si oramos juntos, que Dios sea el que nos muestre el camino, y si Dios nos contesta, mi presencia iré contigo y yo te daré descanso, vamos a vivir en esa palabra. Y va a haber un intercambio, porque eso le pasó a Moisés. Y dice ahí,
Y Moisés respondió, gracias, Nico, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué le acaba de decir Dios? Que iba a ir. Y el otro, no somos así. ¿Será que tú sí vas a ir conmigo? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿No le parece esa historia como Zaqueo, que para Jesús y le dice, Zaqueo, ese es el Dios que tenemos, que está pasando? Y no solamente la primera vez, sino cuando usted de repente, a lo mejor, a veces sucede pasar que le dan ganas de pecar y de repente usted oye una voz, Ixia. Uno nunca sabe que ella peque. Fernando dice, es que Ixia. Dice, oh, Jesús, sí, cuidado, porque Jesús te ha conocido por tu nombre. Amén. Esto es poderoso. Usted entienda que Jesús lo conoció a usted por su nombre. No fue que Dios le dijo a la mamá de Zaqueo, mira, ponle Zaqueo. No, no, ya él sabía, porque Dios es todopoderoso, lo sabe todo. Y él conoce tu nombre. Gracias, mi cielo. Precioso. Gracias, mi amor. Y dice, versículo, él entonces dijo, te ruego, ¿dónde íbamos? Y él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés estaba estableciendo algo. Él tenía una relación cara a cara con Dios. Y él le dijo, tú me estás diciendo que vas a ir conmigo. Es como tú le estás diciendo a Dios, me han dicho, yo creo que tú estás conmigo. Pero yo no me voy a contentar con que me dijeron, con que predicaron, con que la palabra de Dios lo dice. Porque al fin y al cabo nosotros no hemos visto cara a cara a Dios. Y él le dice, está bien, tengo gracia, tu presencia va conmigo, me lo estás confirmando, pero ahora yo quiero una cosa, muéstrame tu gloria. El pueblo de Dios se contenta con migajas, cuando el Dios de los cielos es un Dios de riquezas. La gloria de Dios es una gloria de riquezas, en paz, en gozo, en abundancia, en abrir puertas. Él las abre, Él las cierra. Él abre las fuentes celestiales, que era la prédica de hoy. Él cierra las fuentes celestiales. Él puede hacer en un abrir y cerrar de ojos lo que Él quiere. Yo tengo la certeza en este día que la gracia de Dios está sobre familias en Cristo. Que su amor es tan poderoso que nos está diciendo, hagamos un intercambio. Ya les di salvación, ya di lo más valioso, ya conoces que te amo. Hagamos un intercambio donde tú puedas ver mi gloria, el peso de tener una paz que realmente sobrepasa lo que tú eres y lo que tú piensas. Porque esas muy pocas veces las sentimos. Es más fuerte el peso del miedo que el peso de la paz de Jesús. Y podemos hacer el intercambio. Podemos poner nuestra cabeza en la almohada y decir, yo sé que todo va a estar bien, porque hoy tú haces un intercambio. El peso de tu gloria, de tu bondad, de tus riquezas, de tu amor, vienen sobre mi vida. Y mañana tú seguirás siendo mi Dios y mi Redentor. Esa es la paz, un intercambio real. De tristeza y de preocupación por uno de confianza y de certeza en Él. El Señor nos reta porque ya todo está hecho. ¿Usted no sabe que ya todo está hecho?
Ya Dios lo hizo, ya Dios lo habló, ya lo estableció. Escrito está. Y como está escrito, cuando tú lo lees, lo tienes que hacer vida en ti. Pero somos demasiado orgullosos, tercos, vanidosos, mundanos. Y no nos damos cuenta que somos espíritus andando en un cuerpo y que tiene un alma. Y nos disculpamos todo el tiempo, cuando en realidad ya no es tiempo de disculpas. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay otra explicación a eso. No hay otro que se haya dado ese título. No hay nadie más que pueda decir: mi nombre está sobre todo nombre. No hay nadie en la historia de la humanidad que diga: ese hombre murió y resucitó. Aunque lo quieran negar, su gloria es tan real que hay gente como usted y yo que sin verlo creemos. Y no porque nadie nos convenció, porque el Santo Espíritu de Dios nos dejó entender y ver que Él es real. No hay ser humano que pueda cambiar lo que somos con una sola predicación. Es el poder de Dios. Convencidos y gozosos de la salvación. El peso de la gloria del Señor está listo para venir sobre ti. Si a usted le dicen no cuánto pesa, pero un lingote de oro, yo se lo cambio. Mire, y sí levantó la cabeza. Tenemos lingotes de oro. Un lingote de oro, piense, ¿pesa o no pesa? Piense la gloria de Dios, porque se va a sentir el peso, pero de paz. ¿Usted siente el peso del miedo? ¿Usted ha sentido alguna vez miedo? El peso de Dios es mayor, pero en gloria y en paz. Que sea nuestra oración constante. De ahora en adelante, Dios te está retando a que hagas un intercambio. Que el peso del miedo, el peso del temor, de las circunstancias sea quitada de ti por la fe que tienes en Jesús. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. Es cuestión de saber que Dios es Dios. Mateo 11:28. Y aquí vamos a hablar de carga, pero la carga pesa, ¿sí o no? Ay, dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis, ¿encontraron? Todos los que estáis 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero es bien raro, hace un intercambio. Usted me da esa carga y yo le doy el mío. Yo le doy un yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros honramos a Dios, lo que Dios hace es que desciende de los cielos a nuestras vidas y hace el intercambio más grande del mundo. Sin merecerlo, Dios se humilló y su gloria misma bajó y se hizo hombre. Porque el resplandor y el que tenía el poder era Jesús, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Se humilló, bajó, y esa gloria anduvo entre nosotros. La gloria caminante de Dios. Porque donde Él caminaba, los demonios huían. Esa es la gloria de Dios. Porque donde estaba el enfermo sanaba. Esa es la gloria de Dios. Donde estaba el perdido, Él lo salvaba, porque la gloria de Dios estaba caminando. Quiere decir que el peso de gloria puede estar contigo, solamente que tiene que haber un intercambio. ¿Quieres paz a tu alma? Ya lo saben, disipulen. El jueves lo dijimos, el peso de gloria es un intercambio. A Moisés le dijo: yo te voy a hacer el libertador de mi pueblo. Y lo vas a sacar de Egipto, pero vamos a hacer un intercambio. Yo te doy mi carga, yo
yo te muestro mi gloria. Pero en el desierto Moisés lloró, el pueblo lo trató mal, lo juzgaron, murmuraron, lo iban a apedrear, pero ese era el precio de la carga de Dios, porque el único que vio la gloria de Dios fue Moisés. Porque él le dijo, muéstrame tu gloria, ¿cierto? Y donde él estuvo, ¿estaba Dios? ¿Se presentaba de la misma manera? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo se presentaba con Dios en el desierto? No. Una nube y el fuego de noche. No importa en qué circunstancia tú estés, yo quiero decirte que la gloria de Dios está contigo. Lo único que tienes que hacer es decirlo y anhelarla, como los dones, como estamos hablando. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y los regalos de Dios nos van a dar la fuerza para alcanzar a otros. Y entonces el peso de la gloria de Dios vendrá sobre ti. Porque el peso del mundo va a continuar carcomiéndote hasta los huesos, hasta que tú no entiendas que Dios nos llamó a todos a traer a sus hijos a los pies de Jesús. Y en el momento que tú haces eso, el intercambio más glorioso de los cielos a la tierra y de la tierra a los cielos se va a dar. Jesús lo dijo. Escrito está. Y en el nombre de Jesús, todo lo que nosotros estamos cargando, llevando, siempre que yo necesito una respuesta a una situación sin yo pedir nada, Dios ha hecho algo. Me presenta a alguien a quien yo le predique. Cuando yo termino de predicarle a esa persona, él me dice, la recompensa por hacer mi voluntad viene y se manifiesta en tu necesidad. ¿Entienden? La respuesta a mi necesidad está cuando hago la voluntad de Dios. No cuando cojo este micrófono y le predico a usted. Cuando no hay nadie quien me vea allá afuera. Yo honro a Dios diciéndole a alguien, deja de creer en lo que crees y ven a la luz eterna. Entonces Dios dice, me estás honrando, el peso de mi gloria caerá sobre tu vida. La certeza, necesitamos fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso es peso de gloria. Pero nosotros tomamos decisiones en la vida y dejamos lo más importante, el llamado de Dios. Dios lo llamó a usted a algo y usted se está olvidando de su llamado. Y está cómodo, porque a mí me parece que es mejor así. Y Dios lo está mirando, la está mirando y diciéndole, ¿really? ¿Really? Lo que Dios quiere es que haya una dependencia total de Él. Porque si Dios te llamó por tu nombre, quiere decir que su gracia está sobre ti. Y si tú estás aquí, la gracia de Jesús está sobre ti. La gracia de Jesús está sobre este lugar. Juan 6, 47. Dice, y es Jesús que venía hablando. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bien corto el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende, ¿de dónde? Del cielo. Para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué raro hablaba Jesús. Yo soy el pan y me tienen que comer, porque el que come de mi carne,
la gente dijo, este hombre está mal, porque era la gente que no tenía el espíritu y no querían cambiar. Pero Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió. Y cuando hablamos de descender, quiere decir que Dios nos honró con su presencia, bajando de la eternidad a estar preso en un tiempo limitado. ¿Usted entiende eso? De su eternidad, de su gloria, bajó. Y luego no solamente bajó a la tierra, se humilló más para bajar a debajo de la tierra. Pero un día resucitó y subió. Pero que la gloria de Jehová y el peso de la gloria de Dios no para de bajar, porque Jesús ascendió y ¿quién bajó? El Espíritu de Dios. Y el Señor me dijo, el que va a traer la gloria duradera a familias en Cristo es mi Santo Espíritu. Prepárate. Prepárate. Jesús les dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, quédense quietos. Lo bueno de los 12 discípulos, de los 11 discípulos a ese momento, es que obedecieron. Hoy te estoy dando una palabra de parte de Dios y te lo digo en el nombre de Jesús. Prepárate, porque el peso de la gloria de Dios está para quien lo quiere. El que obedece, el que escucha, el que lo anhela, el que permanece, el que fructifica, el que produce. La gloria de Dios va en aumento, dependiendo. No queremos tener reuniones religiosas hablando la palabra y hablándola. Se convierte en una historia que al final no tiene sentido. Y tiene sentido, pero se convierte en sencillamente como cuando usted ya se toma la sopa porque se la tiene que tomar porque no hay nada más que comer. Y lo que queremos es que el servicio sea algo glorioso. El servicio va a ser glorioso cuando usted entre por ahí con la gloria de Dios y nos contagie. Y la de arriba se junte con la de abajo y la del altar se junte con usted. Y tenemos entonces un servicio de explosión, de fuego, de gloria y de poder. Esto no depende de un ser humano, depende de tu corazón con el corazón de Dios. Esta mañana tuve una visión muy hermosa y vine realmente para adorar al Señor. Tuve un servicio muy lindo a las mujeres. Y mientras estaban adorando y yo estaba adorando, cerré mis ojos y estaba adorando al Señor. Y vi mi corazón cómo salía de mi cuerpo y se ponía a esta altura. Un corazón. Y ese corazón de repente hizo ¡pam! Y se encendió una llama. Y empecé a verlo rodeado de llamas de fuego. Y el Señor me dijo, mi fuego sea en tu corazón. Y desde esa hora hasta ahora yo le puedo decir que algo pasó, porque se encendió el fuego nuevamente de creer que en familias en Cristo algo va a pasar. Nuestros ojos nos engañan, nuestros oídos nos engañan, nuestro corazón carnal nos engaña, pero el que vive para siempre habla, promete y cumple. Y yo quiero hoy decirle a Jesús que le creo, que la sangre de Él nos cubre, que no quiero hambre de mundo, que quiero el hambre de Él, necesidad de Él. Como cuando entró a Azucena por allá y me dijo, yo quería llegar a tiempo. Dijiste que llegáramos a tiempo. Eso quiere decir que Dios quiere y yo no me lo quiero perder porque yo lo quiero recibir todo. Eso es fe, creer que aquí se habla una palabra que cambia tu vida. Un intercambio. Yo quisiera poder mostrarle una riqueza, unos rubíes, diamantes y decirle, deme lo que usted tiene, ese carbón que usted tiene ahí. Y yo le doy estos rubíes y diamantes. Yo le aseguro que se le va a quitar un peso de su vida porque sabe que con eso usted puede sobrevivir, ¿sí o no? Es un intercambio de oscuridad a la luz, de tristeza a alegría, un peso de gloria donde nuestro cuerpo se va a sentir tan liviano que no lo vamos a poder creer. Que en medio de la circunstancia más adversa tú sabes que Él está contigo. Esta iglesia es una iglesia de gente que cree.
Y si usted está aquí es porque usted cree que el pan vivo del cielo descendió y que es nuestro alimento. Y que ese mismo pan estaba en el desierto. Y que ese mismo pan estaba con Moisés y con Jacob y con Abraham. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. No hay otro Dios. Su gloria bajó en la presencia de Jesús. Jesús ascendió y bajó su gloria en la presencia del Espíritu Santo. Yo no quiero oro, ni joyas, ni coronas en esta tierra. Porque dice la palabra que los fundamentos de ¿cómo se dice? Los fundamentos o la base de Jerusalén tiene 12 piedras. ¿12 qué? No, es que tiene cimientos, es la palabra. Y esos cimientos son piedras preciosas. Y las calles son de oro y el mar es de cristal. Quiere decir que nosotros no necesitamos esas riquezas. La riqueza más grande que necesitamos es la gloria de Dios sobre nuestra vida. En bendición, en paz y en gozo. Créame que en adición Dios le provee a usted en abundancia. Porque no podemos decir que nos da solamente paz y vamos a aguantar hambre. Dios es un Dios de provisión y de sobreabundancia. Donde Dios entró, Dios bendijo. Donde Dios entró, Él sobreabundó. Y así va a ser con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a hacer la ofrenda en silencio para que usted no se altere espiritualmente. Porque quiero que ministremos nuestras vidas, nuestro ser, para que ministremos en nuestras familias y que nosotros hagamos una oración. Pasen los padres por aquí, ungimos nuestras manos y se van realmente creyendo que en la unción de Dios hay poder. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por las ofrendas, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar. ¿Quién la tiene? Eso está muy bien. Gracias, Espíritu Santo, porque yo quisiera realmente exponer de la misma manera que yo siento el afán que tú tienes para que hagamos ese intercambio, que puede ser de diferentes maneras, que pueden pasar de diferentes maneras, porque cuando te servimos, tu peso de gloria viene, Señor. Hay un intercambio glorioso que levanta el peso de la circunstancia en nuestra vida. Levanta ese peso y la opresión que a veces el mundo trae o el enemigo trae sobre nuestra vida. Hoy esa opresión y ese peso se va a ir en el nombre de Jesús. Y te ofrecemos en esta noche, Señor, el fruto de nuestras manos, dándote gracias porque nos permite, Señor, tener. Y lo hacemos, Señor, y ofrendamos como un momento de agradecimiento y además de obediencia, porque tú dices que tu casa, Señor, esté llena de alimento. Y esta es tu obra, Señor, y que podamos alcanzar a muchos con tu obra. Señor, que tu iglesia sepa que la mejor ofrenda es la que viene del corazón. El corazón del gozo, de la salvación y de creer que aquí se habla tu palabra y se ministra con tu Santo Espíritu, Señor. Agradecidos estamos por tu benevolencia, por tu misericordia, Señor. Y cuando cantábamos, Señor, y Orlando cantaba porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, podía devolverme hace 23 años, Señor, cuando me arrodillaba y te daba gracias y te cantaba esa canción una y otra vez. Te cantaba esa canción sin parar,
porque tú eres bueno, Señor. Porque yo sabía que me estabas apartando del mundo. Y así será con esta iglesia, Señor. Que tu carga, Señor, que hay en mi vida y en mi corazón, sea el intercambio del peso de tu gloria, Señor. Yo quiero que sean libres, Señor. Que sean salvos, sanos. No hay temor en mi corazón. Tú eres Dios. Estas familias te reconocerán y trabajarán para ti, Señor, cada una. Porque tu Santo Espíritu es el que nos convence, Señor. No hay otro. Pero mi oración, como la hizo Jesús, Señor, como tú la hiciste al Padre, que nos dejabas en el mundo, pero que no íbamos a ser como el mundo. Que esta iglesia, Señor, en medio del mundo, de las tinieblas, de tanta oscuridad, Señor, seamos luz. Hablemos la verdad, Señor. Traigamos justicia a los hogares. Seamos rectos de corazón. Seamos promotores de cambio, Señor. Seamos promotores de la fe en Jesucristo. Que nuestra fe sea contagiosa. Que nuestra confianza en ti, Señor, brote por los poros. Que nuestra boca sea un río realmente de alabanza y no una fuente de quejas, Señor. Porque yo en mi casa seremos salvos, Señor. Porque estas familias y sus hogares, todos serán salvos, Señor. Todos serán salvos. Libres de toda cautividad. Lo que hoy te ofrendamos es poco con todo lo que tú nos das, Señor. Pero más que dinero te damos la vida. Nuestro pensamiento, Señor. Muchas veces me contengo de llorar para llevar, Señor, un servicio sin emociones. Pero hoy lo hago, Señor, porque es una conversación real delante de esta congregación que no es mía, es tuya. Y que el peso que tú has puesto en mí, Señor, sea para darte gloria. Tu yugo es ligero, tu carga es ligera, Señor, y yo creo que juntos haremos tu obra. Haremos, Señor, lo que nos enviaste a hacer. Bendice la provisión de esta casa, Señor. Gracias por darnos este precioso lugar. Los pastores que nos reciben aquí, Señor, los bendecimos. Gracias por Orlando. Gracias por Vanessa, Señor, por venir temprano, preparar el lugar. Daniel, por los jóvenes, Señor, que vienen y nos ayudan. Gracias por estos años que nos conocemos y nos llegamos a amar, o nos enojamos o nos contrariamos, pero somos hermanos en ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos siempre, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo les voy a pedir a los que son padres para que hagamos esto simbólico. El Espíritu Santo me lo mostró, no lo tenía preparado, porque tenemos que hacer las cosas que atraen la atención de Dios y ahuyenta al enemigo. Y a mí me pasa algo en particular cuando yo siento el rugir de una necesidad de alguien o de un problema, inmediatamente se levanta un deseo de aplacar y de quitar de en medio todo lo que el enemigo quiere hacer. Cuando tú sales de aquí, yo no voy contigo, solamente Dios. Pero mi responsabilidad junto con mi esposo, que hoy hemos estado en oración el día entero, él tenía una palabra para darla, no la dio, pero sé que Dios en su momento lo hará. Pero hemos estado orando y creemos que el Espíritu de Dios va a ser en nuestras familias.
Y si tú eres padre, pasa por aquí, porque el aceite significa la unción de Dios. Y yo he visto y he creído, sí pueden pasar, que se rompen yugos en fe. Amén. Y en el nombre de Jesús, me pasa. En fe, tú pones tus manitos. Sí, así puedes subarte. Y yo siento la presencia de Dios. Y le doy gracias, Jesús, porque no somos dignos, Señor, pero aquí hay un pueblo, unos padres que algunos de sus hijos se están graduando, otros están pasando a otras etapas de su vida. Pero hay momentos, Señor, donde no nos alcanza el amor para hacer, porque hay momentos imposibles. Pero familias en Cristo, Señor, está aquí levantando sus manos creyendo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, levanta tus manos delante del Señor. Yo te pido que se la ofrezcas. Amén. Y tú ora por... Dame más. Por tus hijos. Yo te voy a tocar el antebrazo para que tú sepas que tus manos harán y tu antebrazo abrazará. Y se romperán yugos en el nombre de Jesús. Y se romperán yugos en el nombre de Jesús. Porque el que tiene la unción y el poder es el Santo Espíritu de Dios. Solamente hago lo que Dios me dijo que hiciera. Pero en el nombre de Jesucristo se rompen yugos en ti, como padre, como madre, como hijo. Dios rompe hoy yugos en el nombre de Jesús. Que la fe transforme el corazón de los nuestros en el nombre de Jesús. Que toda mentira de las tinieblas sea rota en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo temor y toda opresión se va ahora en el nombre poderoso de Jesús.